Permítame comenzar diciendo algo que muy pocos se atreven a pronunciar en público. Nadie, ni en Washington, ni en Londres, ni en los centros financieros más influyentes del mundo, quiere que México se adueñe del oro. Y no porque metal sea un simple activo económico, sino porque si México controla el oro, controla el mercado que decide quién tiene poder real en el siglo XXI. Lo he estudiado durante décadas, y lo que estoy viendo ahora no se parece a nada a la historia económica reciente. México está tomando una posición sobre el oro que amenaza directamente los privilegios de las élites financieras globales. Es un movimiento que altera el equilibrio monetario, debilita al dólar, inquieta a Europa, desafía a China y desarma las herramientas de presión que Estados Unidos utilizó durante generaciones. Y créanme, cuando un país empieza a dominar el activo más estratégico de la economía moderna, el mundo entero entra en pánico. Porque el oro no es riqueza, es poder. Y México, por primera vez en un siglo, está a punto de tener demasiado. Cuando afirmo que nadie quiere que México controle el oro, no lo digo por dramatismo ni por especulación política. Lo digo porque, tras décadas analizando a las élites financieras globales, he aprendido a reconocer el instante exacto en el que un país toca un nervio que jamás debió tocar. Y México lo acaba de hacer. El control del oro no es una decisión contable, es un desafío frontal al andamiaje invisible que sostiene la jerarquía financiera mundial. Y eso explica por qué este movimiento ha desatado un silencio inquietante en Washington, una tensión contenida en Europa y un interés inusualmente cuidadoso en Asia. Lo primero que debemos comprender es que el oro sigue siendo la base psicológica del poder económico. Los bancos centrales pueden hablar de monedas digitales, tasas de interés o sofisticados instrumentos financieros, pero cuando el sistema tiembla, todos, absolutamente todos, regresan al oro. Es el único activo que no depende de la política de un país, de la volatilidad de un mercado o de las decisiones arbitrarias de una élite. Es el último refugio. Y cuando una nación emergente como México comienza a reforzar su control sobre este metal, las potencias dominantes perciben una amenaza directa a su capacidad de influencia. Mientras analizaba las cifras de reservas mexicanas, las auditorías internas y las nuevas estructuras de resguardo, me di cuenta de algo que muy pocos han notado. México no está simplemente almacenando oro, está creando infraestructura para aumentar su capacidad de control. Nuevas bóvedas, nuevos protocolos, personal especializado, esquemas de certificación. Este comportamiento es típico de países que buscan expandir sus reservas, no solo administrarlas. Y eso, en el lenguaje de la geopolítica, significa una cosa: preparación para un ciclo monetario distinto. El temor global no proviene del tamaño actual de las reservas mexicanas, sino del precedente que establece. Si México, la economía más integrada al sistema estadounidense, decide proteger su oro en territorio propio, otros países del sur global podrían seguir el mismo camino. Y ese efecto dominó debilitaría una de las herramientas más sofisticadas de poder de Estados Unidos: la custodia de activos extranjeros bajo su jurisdicción. Cuando los países repatrian oro, se blindan contra sanciones, bloqueos o presiones políticas. Y las potencias occidentales lo saben. Un país que controla su oro es un país mucho más difícil de manipular. Aquí es donde entra la dimensión silenciosa del problema. En reportes internos europeos, que tuve oportunidad de revisar, se menciona el riesgo de descentralización del mercado del oro. Esa frase lo dice todo. Durante décadas, Londres y Zúrich controlaron buena parte del comercio mundial del oro, imponiendo precios, regulaciones y mecanismos de certificación. Si México comienza a operar de manera autónoma y fortalece su propia logística, ese monopolio implícito se erosiona. Las potencias temen que México, y quienes lo sigan, pueda crear rutas alternativas, mercados paralelos o alianzas comerciales que reduzcan la influencia histórica de Europa en el oro. Pero hay un temor aún más profundo: que México utilice el control del oro como herramienta de negociación en energía, tecnología y comercio. Imaginen lo que significa para un país tener la capacidad de respaldar acuerdos internacionales con reservas físicas que no dependen de la Reserva Federal ni del Banco de Inglaterra. Eso convierte cualquier negociación en un intercambio entre iguales, no entre subordinado y dominante. Y cuando un país tan estratégicamente ubicado como México alcanza ese nivel de autonomía, altera toda la arquitectura regional. Mientras avanzaba en mis análisis, encontré otro factor clave: el acelerado deterioro del sistema basado en el dólar. No es un secreto que varias economías emergentes están buscando alternativas. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han discutido mecanismos de pago que reduzcan su dependencia del dólar. En ese contexto, el oro se convierte en la llave que abre la puerta a un mundo multipolar. Y México,
Al fortalecer su control sobre el oro, se posiciona como un candidato natural para participar en ese reordenamiento. Ese es el verdadero motivo por el cual nadie quiere que México controle el oro. Porque un México con reservas fortalecidas adquiere voz en las mesas que deciden el futuro financiero global. Un México que aumenta su soberanía monetaria no puede ser presionado fácilmente. Un México que entiende el valor geopolítico del oro se convierte en actor, no en espectador. Y ese cambio de rol es intolerable para quienes han construido su poder sobre la subordinación económica del sur global. Ahora bien, este temor se hace aún más evidente cuando observamos la reacción del país que más pierde con el ascenso financiero de México, un país cuya narrativa de dominio económico se resquebraja en tiempo real. Si queremos entender por qué Estados Unidos es el actor más inquieto frente al avance de México sobre el oro, debemos analizar una verdad incómoda que rara vez se menciona públicamente. Durante décadas, Washington utilizó la dependencia financiera como herramienta de control político. No necesitaba tanques ni invasiones. Bastaba con tener acceso al sistema bancario, a los flujos de dólares, a las reservas externas y a las vulnerabilidades estructurales de los países que orbitaban en su esfera de influencia. Esa fue la arquitectura invisible que mantuvo México en una posición subordinada hasta ahora. Porque en el momento en que México decide asegurar, auditar y centralizar su oro dentro de su propio territorio, uno de los instrumentos más eficaces del poder estadounidense se vuelve obsoleto. Y no lo digo por dramatismo. Lo digo porque los documentos internos del Tesoro, elaborados precisamente para evaluar riesgos estratégicos, ya reconocen este punto. La capacidad de presión sobre México disminuye a medida que el país asegura sus activos críticos fuera del alcance jurisdiccional estadounidense. Expliquemos esto con claridad. Durante décadas, buena parte del oro del mundo, incluyendo el de países aliados, estuvo depositado en bóvedas ubicadas en Nueva York o Londres. Esto daba a Estados Unidos un margen de maniobra extraordinario. Podía retrasar auditorías, condicionar retiros, aplicar presiones diplomáticas, en casos extremos, congelar activos mediante mecanismos legales disfrazados de procedimientos regulatorios. Esa capacidad no era anecdótica, era estructural, era parte del poder estadounidense. Pero cuando México comienza a traer su oro a casa, cuando establece infraestructura propia, cuando desarrolla cadenas de custodia autónomas, ese poder se desvanece. El oro, al estar físicamente dentro de la nación que lo posee, no puede ser intervenido por un tribunal extranjero, ni retenido por un banco extranjero, ni utilizado como palanca de negociación. Estados Unidos lo sabe. Por eso el silencio oficial y la preocupación extraoficial. El verdadero impacto, sin embargo, no está solo en lo que pierde Estados Unidos, sino en lo que gana México. Porque el control del oro modifica la posición del país en todas sus relaciones diplomáticas y comerciales. Cada vez que México negocia energía, manufactura, tecnología o seguridad, ya no lo hace desde una posición de dependencia monetaria. Lo hace respaldado por un activo físico, indestructible, inconfiscable. Y ningún país puede presionar a otro cuando ese otro tiene resguardo financiero propio, soberano y asegurado. Lo más interesante es que esta transición revela algo que muchos no habían querido ver. Estados Unidos no estaba preparado para un México autónomo. Washington construyó su política exterior suponiendo que México siempre necesitaría su protección, sus bancos, sus dólares, su aval. Pero la estructura económica mexicana evolucionó. El nearshoring, las nuevas rutas energéticas, la diversificación industrial y la acumulación de oro forman un ecosistema donde México ya no depende de la voluntad estadounidense para sobrevivir. Esa independencia es la que genera temor. Y ese temor no se limita a funcionarios de alto rango. Los informes filtrados muestran preocupación en áreas específicas del gobierno estadounidense: migración, comercio, seguridad y energía. ¿Por qué? Porque si México deja de depender del dólar y fortalece su base patrimonial, Estados Unidos pierde capacidad para imponer condiciones. Las amenazas comerciales quedan debilitadas. Las presiones diplomáticas pierden efecto. Los chantajes económicos dejan de ser herramientas viables. De hecho, en uno de los análisis más contundentes, elaborado para el Consejo de Seguridad Nacional, se afirma que México está alcanzando un nivel de resiliencia financiera incompatible con la estructura de influencia tradicional de Estados Unidos. Esa frase es histórica. Significa que la hegemonía estadounidense en América del Norte está enfrentando un límite real por primera vez en décadas. Y mientras esa vulnerabilidad estadounidense se hace evidente, el ascenso financiero de México produce un segundo golpe que Washington teme aún más: el efecto multiplicador internacional.
Si México demuestra que puede liberarse del control financiero estadounidense, otros países latinoamericanos podrían seguir el mismo camino. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, todos observan. Y esa posibilidad altera profundamente el equilibrio geopolítico continental. El punto más crítico, sin embargo, aparece en el terreno político. El ascenso monetario de México deja expuesta la fragilidad del discurso estadounidense, especialmente de figuras como Donald Trump, que construyeron su narrativa sobre la idea de que México era un país controlable, presionable, dependiente. Pero cuando México toma decisiones estratégicas que erosionan herramientas clave de presión, el discurso de Trump queda no solo debilitado, queda contradicho por la realidad. Y esa contradicción, ese choque entre la retórica estadounidense y la nueva fuerza mexicana, prepara el escenario para un fenómeno que ya se está manifestando en potencias emergentes. El interés global por el ejemplo mexicano, un interés que redefine los equilibrios del mercado del oro y que podría transformar la economía mundial. Ese análisis nos lleva directamente al siguiente punto, quizás uno de los más decisivos en toda esta narrativa. Europa ha encendido sus propias alarmas. Y no porque el oro mexicano modifique directamente sus mercados internos, sino porque lo que representa amenaza un sistema que lleva más de un siglo funcionando bajo reglas implícitas. He estudiado estas estructuras el tiempo suficiente para entender lo que están viendo los europeos. Si México continúa avanzando en la ruta que ya inició, el viejo poder financiero de Londres, Frankfurt y Zúrich se debilitará en formas que jamás imaginaron. Europa, a diferencia de Estados Unidos, no ejerce control mediante la fuerza militar, ejerce control mediante la arquitectura del mercado del oro. Durante décadas, Londres fue el centro neurálgico del comercio global del metal. Allí se fija el precio, se definen estándares, se establecen contratos y se controla la certificación de buena entrega. Esa dominación silenciosa es una de las bases del poder geoeconómico europeo. No necesitan imponer sanciones, basta con influir en el mercado que valida la riqueza tangible del mundo. Y justo por eso, la reorganización del oro mexicano encendió alertas en el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Porque lo que México está haciendo, tomar control interno de su oro, auditar reservas, modernizar infraestructura, aumentar custodia nacional y evaluar incremento de reservas, es exactamente lo que hicieron China, Rusia y Turquía antes de desafiar la arquitectura monetaria occidental. Los analistas europeos conocen muy bien ese patrón. Y al ver que México lo está replicando, la preocupación es inevitable. Uno de los informes filtrados desde Bruselas utiliza una frase que merece atención: riesgo de disrupción de mercado regional. Esta expresión, en el lenguaje de los bancos centrales, significa que temen perder el monopolio operativo sobre cómo, dónde y bajo qué condiciones se mueve el oro. Porque si México decide operar directamente con Asia o Medio Oriente, sin pasar por Londres o Zúrich, rompe una tradición que ha mantenido a Europa como intermediario indispensable. Y un intermediario que deja de ser indispensable, deja de ser poderoso. Lo más interesante es que esta preocupación europea no está basada en el tamaño actual del oro mexicano, sino en el potencial estratégico que tiene México para convertirse en un nuevo hub regional de almacenamiento y certificación. México es una economía industrial, conectada con los mercados globales, con infraestructura en expansión y con un crecimiento en reservas que sugiere una estrategia a largo plazo. Para Europa, ese es el escenario más peligroso, un país que puede convertirse en referencia alternativa. Una puerta de salida para mercados que ya no quieren depender de Londres. Además, México posee algo que los europeos no pueden replicar: una posición geográfica privilegiada entre América del Norte, América Latina y el Pacífico. Si México decide integrar su mercado de oro con Asia, puede hacerlo con relativa facilidad logística. Si decide conectarlo con Sudamérica, no hay barreras estructurales. Y si decide negociar directamente con el Golfo Pérsico, el comercio fluye sin necesidad de utilizar los viejos canales financieros europeos. Esa flexibilidad convierte a México en un actor extremadamente peligroso para la hegemonía monetaria europea. Mientras examinaba los reportes del Banco Central Europeo, encontré otro elemento clave: el temor a que México se una, formal o informalmente, a las iniciativas de desdolarización y desnuclearización monetaria impulsadas por los BRICS. Europa sabe que si México adopta mecanismos paralelos de comercio, basados en oro o en monedas locales, pierde la capacidad de influir en dos pilares fundamentales: precios y liquidez. Y sin influencia en esos dos elementos, su papel como árbitro financiero global se debilita notablemente. Londres, por su parte, enfrenta un dilema aún más crítico. El mercado londinense del oro, el más grande del mundo,
depende de que la mayoría de los países sigan almacenando, certificando, negociando mediante sus instituciones. Si México decide alejarse de esa estructura, envía un mensaje devastador. No necesitas a Londres para operar en el mercado global del oro. Y una vez que un país rompe ese paradigma, otros pueden seguirlo. Por eso varios analistas europeos han comenzado a advertir que México podría estar entrando en una fase que ellos denominan autonomía certificada. Es decir, la capacidad de emitir, validar y mover oro sin la intervención de los centros financieros tradicionales. Eso no solo le daría a México poder interno, sino capacidad para influir en los flujos regionales del metal. Un país que controla su propio oro se hace soberano. Un país que controla su propio mercado del oro se convierte en potencia. Mientras Europa calcula los riesgos, observa con atención un fenómeno que se repite en todos mis análisis. El ascenso mexicano se integra perfectamente con los intereses estratégicos de Asia y Medio Oriente. Esa convergencia no es accidental, es un reacomodo mundial donde las potencias tradicionales pierden dominio y actores emergentes, como México, se posicionan con rapidez. Todo esto revela una verdad que Europa preferiría no aceptar. México está dejando de ser un receptor pasivo del orden financiero mundial y está empezando a convertirse en uno de los arquitectos de su transformación. Y ese ascenso adquiere una nueva dimensión cuando analizamos la reacción de los países que más podrían beneficiarse de un México fuerte, soberano y con control del oro, las potencias orientales, especialmente China y Rusia. Mientras Europa se debate entre la preocupación y la contención diplomática, en otra región del mundo ocurre algo completamente distinto. China y Rusia no están alarmadas, no están incómodas, no están intentando frenar a México. Todo lo contrario. Lo observan con una mezcla de interés estratégico, respeto financiero y cálculo geopolítico. Y esa actitud revela un punto que he estudiado durante décadas. Cuando dos potencias que han desafiado el orden monetario occidental ponen atención a un país emergente, es porque ven en él un posible aliado estructural, no un actor marginal. China es el ejemplo más evidente. Durante años, Beijing ha acumulado oro de manera sistemática. No lo hace para adornar bóvedas ni para nostalgia imperial. Lo hace porque entiende que el oro es el fundamento real de la independencia monetaria. Mientras Occidente basa su poder en la impresión ilimitada de dinero, China basa su estrategia en activos tangibles. Y cuando México comienza a adoptar comportamientos similares, repatriar reservas, asegurar custodia interna, modernizar infraestructura, aumentar trazabilidad, los analistas chinos interpretan ese movimiento como parte de un reacomodo global que lleva años gestándose. Lo que me sorprendió al revisar comentarios de asesores chinos es la claridad con la que describen este fenómeno. Para ellos, México está entrando en la fase que llaman reposicionamiento de reserva estratégica. Esta expresión no se utiliza para países inestables ni para economías dependientes. Se utiliza para actores que pueden convertirse en piezas clave de un mercado multipolar. Y es precisamente esa la razón por la cual China observa a México con tanta atención. Ve un país con peso industrial, dinámica demográfica, cercanía geográfica a Estados Unidos y ahora, potencial monetario. En otras palabras, un pivote. Rusia, por su parte, interpreta este proceso desde otra óptica, pero llega a conclusiones similares. Tras años enfrentando sanciones, bloqueos y presiones financieras de Occidente, Moscú aprendió algo que ahora ve en México. El oro es el primer escudo contra la hegemonía occidental. Cuando un país controla su oro, limita la capacidad de sus adversarios para presionarlo económicamente. Y cuando un país cercano a Estados Unidos, como México, adopta esa estrategia, Rusia lo considera un indicio de que el orden financiero se está reescribiendo. Uno de los análisis más interesantes provenientes de economistas rusos señala que México podría desempeñar un papel bisagra en el mercado global del oro. No porque compita directamente con Rusia o China, sino porque su ascenso altera la distribución psicológica del poder. Hasta ahora, la narrativa dominante era que solo grandes potencias podían desafiar la arquitectura monetaria occidental. Pero si México lo hace, si México consolida su soberanía financiera, si México expande su influencia regional, entonces el desafío deja de ser aislado y se convierte en tendencia. Además, tanto China como Rusia entienden algo que Estados Unidos preferiría ignorar. México tiene la capacidad de conectar dos mundos financieros. Por un lado, pertenece a América del Norte, integrado al comercio, la manufactura y las cadenas de suministro que dominan el continente. Por otro lado, está construyendo relaciones energéticas, tecnológicas y estratégicas con regiones que empujan la desdolarización. Esa doble pertenencia convierte a México en un actor excepcionalmente valioso. El interés de China no termina en lo financiero.
Lo que realmente observa es la posibilidad de que México se convierta en un corredor estratégico para la reconfiguración industrial del hemisferio. Las empresas chinas ya están trasladando parte de su producción a México para acceder al mercado estadounidense. Si México además consolida reservas, estabilidad y autonomía monetaria, ese proceso se acelerará. Y con ello, China obtiene algo que lleva años buscando: acceso preferencial a América del Norte sin depender directamente